Bien, amigos, nosotros continuamos conversando con el doctor Nelson Torres, quien está entre los 10 mejores psicólogos o en desarrollo humano de Latinoamérica. Venezolano, está en Valencia y pues quisimos consultar a ellos qué está pasando con el talento venezolano y cómo esa disyuntiva de esos valores, lo decíamos en la otra parte, doctor, pues los valores se convierten en antivalores y los antivalores en valores, es una locura. Y entre eso el talento. O sea, aquí la meritocracia, la academia, el que usted haya estudiado, como lo hemos dicho, te supera a alguien que solamente tiene que tener un currículo político y es suficiente como para tú llegar a altas esferas. Eso ocurre en la Universidad de Carabobo, eso ocurre en el país. ¿Por qué esas investigaciones? Mira, vamos a partir de una emoción que nosotros en psiconeurología no la podemos entender bien, ¿no? Que es el miedo. El miedo es una de esas emociones, ¿verdad?, que produce básicamente un descontrol del esfínter, de los tres esfínteres, pues, orina, pupú y sudor. Resulta que cuando tú tienes miedo, no es lo mismo que sentir miedo que tener miedo. Se siente el miedo, cónchale, espontáneo, inmediato, y tú reaccionas, pues. Pero cuando tú tienes miedo a engordar, a enflaquecer, miedo a que vas a salir mal, miedo, etcétera, ¿verdad? A todo lo que se puede tener miedo. Entonces resulta que tú tienes miedo. A mí no me importa mucho qué haces con eso, pero sí me importa más lo que tú haces con tu miedo. Es decir, cuando se tiene miedo, atacas, huyes, te paralizas, y básicamente esas tres, y luego viene una cuarta, ¿no?, donde tú te obnubilizas, es decir, te dejas ir, pierdes tu poder. Cuando eso sucede, entonces yo ataco, huyo, soy abúlico, pierdo la voluntad y por todo empiezo a creer en los demás, a darle mi poder y mi esperanza en los demás. Eso puede ser. Esa es la partícula mie de la palabra miedo, ¿no? Pero te queda el verbo to do en inglés, que es el hacer. Resulta que cuando ese verbo to do en inglés significa hacer y se sirve como auxiliar. O sea que hay situaciones de miedo donde tú puedes perfectamente convertirlo en auxiliar. Tú sabes que cuando tú estás aprendiendo a manejar y bajas del carro y las piernas te quedan temblando, pues porque el miedo se concentra en las piernas. A eso voy. Vamos a la palabra maravillosa de nuestro programa, que es lo contrario de miedo, es valor. Entonces, el valor se puede dividir en dos, pues dirección, or y val, que son las valencias. Es decir, el H2O, por ejemplo, del agua, ¿no? Son valencias, son elementos muy importantes para mi vida y entonces se bifurcan en atributos y competencias, ¿no? Ese es un esquema muy sencillo. Entonces, yo nazco con muchos atributos, es decir, es una palabra hermosa porque tribu significa impuesto. Y la palabra es atributos, o sea que sin pagar impuestos. Son mis capacidades personales, mis cualidades personales, y que yo tengo muchas. Yo a mis alumnos les pongo 55 atributos. Me dicen, profesor, pero también lo negativo, no, los atributos, que son esas competencias tuyas, esas cualidades donde tú no pagas impuestos, pues. Tu voz, tus ojos, en fin. Por el otro lado tenemos las competencias, que eso es importantísimo, que son ideas tuyas, ¿verdad?, que cuando se llevan al pecho se convierten en competencias, pues. Entonces yo le mando a los alumnos 159 competencias, porque hemos descubierto que el ser humano presenta 159 situaciones de miedo. Imagínate tú. ¿Es tanto? Sí, mi amor, es una cuestión... Venezolanos. Es un estudio venezolano. Entonces tenemos 159 de miedo a la... ¿A la primera? Por ejemplo, miedo a la pava, miedo a los espantos, a las apariciones. Eso es Venezuela. Terrible. Y mucho más abajo en los suburbios nuestros, porque también arriba ahí creen bastante, pues. Entonces, miren ustedes lo que vamos a decir. Si ustedes me acompañaran en voz alta, ¿verdad? Di conmigo, Rosa, por favor. Es más fácil. Es más fácil. Romper un átomo. Romper un átomo. Que una creencia. Que una creencia. Eso lo dijo Albert Einstein, fíjense ustedes, ¿no?
pero yo lo encuentro en los libros y digo, concha, es posible, sí, porque es más fácil romper un átomo. Decirle a la gente lo que estamos diciendo y que la gente, a lo mejor están diciendo que el programa más aburrido, pero es que no se dan cuenta que es lo siguiente, ¿no? Entonces, di conmigo, vamos a ver, di conmigo, ayúdame. Listo. ¿Estamos preparados? Ajá, ya preparado. Cuando yo asumo el poder de mis competencias competencias y la nobleza de mis atributos, y la nobleza de mis atributos, le doy dirección a mis valencias, las convierto en valor y ya no tengo miedo. Por ejemplo, fíjate, esto es una frase dicha entre los dos, pero qué tal que todo el pueblo empezara así, o que desde arriba los profesores universitarios dijéramos, eso, por ejemplo, va impulsando tu poder. O sea, es como mandarle a nuestro cerebro el poder que tenemos entre nosotros mismos para callar ese miedo ante las situaciones que vivimos en nuestro trabajo o en nuestro país. Claro, porque es que el miedo te frena, como puedes observar. Sí. Y entonces, ¿dónde está el freno? El gran freno está en la familia. ¿Por qué la familia, doctor? Porque es en la familia donde reciben los primeros mensajes. Ese muchachito, chica, a los 2, 3 años, el niño no tiene conciencia. Por eso es que el niño tiene la mirada del monito, del perrito, y tú digas, ¿qué está pensando? Él no piensa, porque no se le ha desarrollado la conciencia. La conciencia empieza a desarrollarse a partir de los 3 años. El bebé lo que vive hasta los 3 años es puro impulso, 6 impulsos, para comer, para evacuar, para dormir, para sexuar, para jugar y para reír. Eso es todo lo que él hace. No le interesa más nada, pero cuando empieza ya a los 2, 3 años a manejar perfectamente su conciencia, por ejemplo dice, ay señora Rosa, mi mamá está diciendo que usted está haciendo dieta, pero yo la veo muy gorda. Sí. Y uno dice, niño, estás repitiendo. Mami, tú me lo dijiste, mami. Sí te lo dije, nene, pero no se lo diga a la señora Rosa. ¿Pero por qué, mami? Porque tienes que aprender a ser hipócrita. Ya lo estás enseñando a ser hipócrita. Ya lo estás enseñando a ser hipócrita. Y por supuesto viene lo otro, ¿no? No diga que usted es inteligente, espere que se lo digan. Así decía mi mamá. Sí. Y yo todavía estoy esperando que me lo digan. ¿No te imaginas? Porque nadie te lo va a decir, nadie acepte que seas inteligente, ni que esté entre los 10 mejores. Eso no puede. Eso no cabe. Y los profesores inclusive, o sea, aquí no me pasa a nadie, me pasan 5 solamente. Pues yo soy más bravo. Sí, entonces profesor, porque esa arrogancia. Si a ti tú también raspaste materias, imbécil. Tú también raspaste materia. Entonces tienes que comprender a los alumnos. Todos mis alumnos se gradúan con 20. Ya tú ves la cantidad de placas y que el prestigio no se recibe, se lucha por él. Así que señora que me está escuchando y señor profesor y señor diputado, por favor trabajemos duro para que perdamos ese bendito miedo, esos 159 miedos que te tienen aferrado aquí. Entonces tenemos países que han superado totalmente mucho de esos miedos. Pero lo más importante es conocer cómo superar esos miedos. ¿Cómo no? Porque de repente alguien nos está viendo, pero cómo lo superamos, cuáles son esos tips, ¿no? Porque no existen recetas mágicas. Pues usted lo ha dicho desde que empezó el programa y de lo que hemos hablado. El poder solo está en ti. Ya regresamos.